Bueno, para esta manga necesitamos el patrón básico. Entonces voy a marcarle el delantero y la parte de atrás. Y voy a dividir esto en 3 partes. No tienen que ser exactamente como yo las estoy marcando. Yo le voy a poner 7 centímetros, solamente que queden iguales. Y vamos a llevarlas hasta el centro en forma de V, hasta la línea central de esta forma. Le van a hacer estos cortes hasta donde ustedes quieran que la manga les quede más bombacha. Si la quieren más amplia, entonces le pueden hacer más, o dependiendo también el largo de la manga. Voy a abrir esto por el centro, pero no lo voy a terminar hasta el final, sino que lo voy a dejar hasta aquí. Y voy a empezar a abrir las marcas que había hecho de esta forma. Donde ustedes abran, ahí van a hacer los pliegues. Por eso les digo que si quieren la manga más ancha o la quieren con más pliegues, pueden hacerla a su gusto. Entonces abrimos de este lado también y no la voy a terminar para que no se me vayan a confundir. Y ahora voy a abrir esta otra parte y la otra de este lado. Y bueno, una vez que he terminado, ahora sí voy a separar estas partes para que no se me vayan a confundir. Y vamos a empezar a armar la manga. Primero en un papel voy a hacer una línea recta que me va a servir como base para empezar a darle la amplitud a la manga. Entonces la ubicamos aquí en el centro de la línea, con el centro de la manga, y vamos a pegarle una cinta en la parte de abajo para fijarla. Y la vamos a abrir, así de esta forma. También la van a abrir a su gusto, lo que ustedes deseen. Entre más la abran, pues le va a quedar más ancha o más grande. También voy a fijarla aquí con cinta para que no se me vaya a mover. Y voy a darle amplitud a este triangulito de arriba. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Para abrir este, toca medir el que ya habíamos abierto. Tiene 4 centímetros para que le den la misma cantidad del otro lado y para que les quede igual, porque si no hacen esto les puede quedar diferente la manga de un lado. Entonces voy a ubicar acá los otros moldes que había sacado antes. Aquí voy a medir también, tiene 6.5, lo pego con una cinta y le voy a dar la misma amplitud a la parte de arriba para que los pliegues me queden iguales. Aquí en el centro lo pueden abrir también lo que ustedes deseen abrirlo. Y del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo con las mismas medidas. Y bueno, así les debe quedar la manga una vez que hayan hecho todo. Ahora la vamos a empezar a dibujar nuevamente guiándonos por los papeles que habíamos pegado de esta forma. Acá arriba les va a quedar como un óvalo. Entonces la van a alargar un poquito hacia arriba, pero que no les vaya a quedar como triangular, sino así redonda como ustedes están mirando. Y de este lado vamos a hacer lo mismo. Van a seguir haciendo la figura de la manga y si se fijan la manga queda más ancha, queda más alargada, entonces eso nos va a ayudar a darle la figura que necesitamos. Y listo, antes de quitar los papeles vamos a primero a marcar donde van las amplitudes para saber que ahí vamos a hacer los pliegues. Entonces no los vayan a quitar sin antes marcar porque luego no saben en qué parte tienen que hacer los pliegues. Ahora sí podemos quitar los papeles. Bueno, entonces les debe quedar de esta forma. Yo les voy a hacer los pliegues para que ustedes vean más o menos cómo deben hacerlo en la tela y para que vean cómo les va a quedar la manga. Entonces sería de esta forma. Y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Y así les quedaría la manga. Y de estas dos marcas que están acá arriba vamos a empezar a fruncir. Bueno, ya corté el patrón de la manga y ahora voy a proceder a sacarlo en la tela. Esta tela es un chifón, queda muy bonita la manga en esta tela. Así que la puse en 2 para sacar las 2 mangas al mismo tiempo, pero ustedes pueden sacar una si les queda muy difícil sacar las 2 juntas. En la parte de abajo le vamos a dejar 1 centímetro, aquí en el costado le dejamos 2 centímetros o 3 y acá arriba 1 centímetro. Y aquí ya terminé de cortar la manga y aquí le hice unas marcas, miren, donde había marcado el papel, marqué también la tela para saber dónde voy a hacer los respectivos pliegues. Entonces voy a tomar una y la voy a empezar a plisar del lado derecho. Tienen que fijarse que sea del lado derecho y van hacia abajo, así como les mostré en el papel. Entonces lo voy a ir doblando y lo voy a coser y lo mismo voy a hacer del otro lado. Y acá arriba la voy a rizar de una marca a la otra, así de esta forma.
Bueno, finalmente ya terminé de hacer los pliegues, el rizo en la parte de arriba y tiene que quedar el molde como el molde original de la manga para que pueda quedarle bien en la sisa. O lo que pueden hacer es medirlo con la sisa y mirar si está bien o si le tienen que rizar más o menos. Bueno, aquí ya tengo la sisa y la voy a ubicar en el centro de la sisa. Ubicaré el centro de la manga, el lado derecho de la manga con el lado derecho de la blusa. Y lo voy a coser hacia un lado y luego hacia el otro lado a 1 centímetro. Bueno, y aquí ya terminé de coser la manga, miren, así les debe quedar. Y acá en la parte del final de la manga le voy a poner un puño. Ustedes le pueden poner un sesgo si es de su agrado o le pueden hacer un dobladillo. En este caso le voy a poner un puño de la misma tela de la blusa. Entonces la voy a ubicar la manga del lado izquierdo y la tela del puño con el lado derecho hacia abajo y voy a coser a 1 centímetro. Aquí ya terminé, así que le voy a dar la vuelta hacia el lado derecho de la manga, doblo 1 centímetro y lo voy a coser encima de la costura que ya hice para taparla. Lo voy a coser hasta el otro lado. Y así debe quedarles de esta forma si lo van a hacer así, miren, por el lado derecho y por el otro lado. Y después de haber hecho esto con las 2 mangas, entonces vamos a proceder a cerrar la blusa en los costados. Entonces les debe quedar de esta forma. Aquí ya terminé de cerrar la manga, la blusa y ya les muestro cómo queda. Y bueno, este es el resultado final de la manga. Es muy bonita, está muy de moda, así que espero que les haya podido servir este tutorial y si les gustó no olviden darle like.